Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es limpieza espiritual. Y para esto vamos a iniciar en Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. El Señor siempre nos hace un llamado a tener limpieza espiritual, a estar constantemente nosotros limpiándonos. Y dice que una manera de nosotros estar limpios es quitando la maldad de nuestras vidas. Entonces, continuamente, aunque nosotros ya hayamos sido bañados, ya hayamos sido limpios, debemos continuar en esa limpieza. Es decir, aunque nosotros ya hayamos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, debemos seguir en esa purificación. ¿Y cómo lo hacemos? Quitando de nosotros todas aquellas cosas que aún tenemos que no le agradan al Señor. Cosas, ¿verdad?, que aparentemente puedan parecer pequeñas, pero a medida que las vamos quitando, nos vamos limpiando, las vamos dejando y vamos agradando al Padre. Por eso dice, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Cuando venimos al Señor, abandonamos toda esa clase de malvados caminos, abandonamos toda clase de mal. Por eso el Señor en Isaías 1:18 nos dice, no importando que sí, a veces nosotros nos desviamos de su camino y hemos estado lejos del Señor, el Señor nos dice, venid luego y estemos a cuentas. Todos los días es importante estar a cuentas nosotros con el Señor, es decir, todos los días nos debemos reconciliar con el Padre, todos los días debemos pedir perdón porque solemos tener fallas, porque solemos hacer cosas que a Dios no le agradan. Y en nuestro diario caminar son esas cosas las que vamos limpiando, son esas cosas las que Dios va quitando. Y por eso es que Dios dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, pues Dios viene por una iglesia limpia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros, cada persona que cree en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a Jeremías capítulo 4, versículo 4. Jeremías 4:4 dice así. Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder, cambien a la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá con fuego insaciable debido a sus pecados. Entonces, muchas veces el orgullo se presenta en nuestras vidas y no lo solemos notar. Y el orgullo es algo, ¿verdad?, que físicamente no se nota, pero sí es emocional, sí está en nuestro interior y cosas que el Señor quiere que cuando ya estamos con Él las quitemos. Por lo tanto, si en nuestra vida aún hay orgullo, la debemos desechar y es esa la limpieza que Dios va queriendo en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay cosas, emociones que se producen en nuestro corazón que no son visibles, por ejemplo, está el enojo, el resentimiento, la amargura, la ira, cosas que son en nuestro corazón, que se producen en nuestro interior y que Dios quiere que las vayamos limpiando. Por eso debemos poner nuestro corazón en obediencia a Dios. Así como era David, decía que David tenía un corazón conforme a la voluntad del Padre. Así también nosotros debemos pedir un corazón conforme a la voluntad del Padre. Un corazón que aprenda a escuchar su voz y aprenda a hacer cosas buenas. Porque dice la Biblia que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Ahora vamos a ir a Hechos 22:16. Hechos capítulo 22, versículo 16 nos dice así. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Cuando nosotros somos bautizados, tomamos la decisión de bautizarnos, representa que morimos o que nuestra vieja naturaleza, es decir, que antes de conocer a Jesucristo, nuestra carne estaba corrompida por lo malo, se inclinaba solamente a hacer lo malo. Entonces, cuando somos bautizados y creemos en el Señor Jesucristo, tenemos una nueva naturaleza creada, dice, a la semejanza de Cristo. Y esta nueva naturaleza se guía a hacer las cosas que le agradan al Padre.
Entonces, cuando nosotros somos bautizados, nos lavamos también. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo 10. Aquí, ¿verdad? Es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y Pedro le dice, ¿verdad? Que al Señor que no le iba a lavar los pies porque no era el maestro. Y Jesús le dice a Pedro que si él no le lava los pies, entonces no tendrá parte en el reino. Entonces Pedro le dice, Señor, no me laves entonces solo los pies, sino también la cabeza y las manos. Jesús le responde, Juan 13:10. Jesús respondió, una persona que ha sido bañada bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia, y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Nosotros hemos sido limpiados. Incluso Jesucristo dice que los discípulos fueron limpiados por el mensaje. Nosotros somos limpiados por la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, ahora que nosotros somos limpios, dice que no necesitamos más que lavarnos los pies. ¿Por qué? Porque en nuestro diario caminar cometemos faltas y esas faltas son las que Dios quiere que las vayamos quitando. En nuestro diario vivir, en nuestra carrera, en nuestra vida que tenemos, aún cometemos errores, aún cometemos faltas y son esas mismas faltas las que Dios quiere que vayamos limpiando. Por eso dice, ¿verdad? Que el que ya está bañado bien no necesita más que solo lavarse los pies. Pero hay quienes que no están limpios por completo, porque en su interior no han dejado que la palabra del Señor los limpie. Por eso dice, y ustedes discípulos están limpios, aunque no todos. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús sabía lo que Judas maquinaba en su corazón. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y por eso no estaba limpio del todo. Así también nosotros debemos saber qué hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón se están maquinando malos pensamientos, malas acciones contra nuestro prójimo o incluso estamos pecándole delante de Dios, no estamos limpios por completo. Y el Señor quiere que adquiramos esa limpieza por completo. Y ahora vamos a ver en qué cosas se manifiesta esta limpieza. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice así: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Entonces dice que nosotros somos como un pan sin levadura. ¿Qué es la levadura? Es esa vieja naturaleza pecaminosa, es ese viejo hombre que se inclina hacia el pecado. Entonces dice que ahora que Cristo ha sido crucificado por nosotros y hemos sido purificados por Él, ya no tenemos que tener esa misma carne, ya no tenemos que tener esa vieja naturaleza. Ahora nos debemos enfocar en hacer lo que le agrada al Padre. ¿Y cómo logramos esto? Por medio de su Espíritu. No es por nuestras fuerzas, sino por medio de Jesucristo. Él es quien nos guía y nos va enseñando a hacer lo correcto cada día. 1 Corintios 7:1. Dice así: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Entonces la palabra del Señor nos va enseñando que en todos los aspectos de nuestra vida va adquiriendo esa limpieza espiritual. Entonces Dios va cambiando cada nuestro aspecto, cada área de nuestra vida. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice así: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Entonces dice que tenemos promesas de Dios. ¿Y cuál es la promesa más grande que tenemos? Que vamos a vivir con Dios, que vamos a heredar la vida eterna. Entonces Pablo nos dice que dado que tenemos estas promesas tan grandes, debemos limpiarnos. ¿Y de qué nos debemos limpiar? Dice de todo aquello que pueda contaminar, ya sea nuestro cuerpo o nuestro espíritu. No todo contamina nuestro cuerpo y no todo contamina nuestro espíritu, pero de todo lo que contamina estas dos cosas nos debemos cuidar. Por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que el pecado físico va a afectar nuestro cuerpo. Dice la palabra que la fornicación afecta a nuestro propio cuerpo, es decir, que pecamos contra nuestro propio cuerpo. Dice que ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. Ahora, ¿qué afecta a nuestro espíritu?
Cuando yo sigo constantemente en el mismo pecado, dice que el espíritu se contrista. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo dentro de nosotros y dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo contristamos? Cuando llevamos una manera, una forma de vivir que no le agrada al Padre. Entonces nuestro espíritu se entristece y ya no sentimos nosotros la presencia del Señor, ya no obedecemos, ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y dice que cuando nosotros nos limpiamos de todo esto que nos pueda contaminar, entonces tenemos que procurar alcanzar una santidad completa. Dice, ¿por qué? Porque tenemos a Dios. Y la palabra nos dice que como Dios es santo, requiere santidad de nosotros y que sin santidad nadie verá al Señor. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de estarnos limpiando continuamente para tener una mayor relación con el Padre. Porque dice, ¿verdad?, que el Padre no puede estar en relación con aquella persona que tiene constantemente vida de pecado. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, le preguntó, ¿por qué me has abandonado? Que dijo, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz estaba cargando con los pecados de toda la humanidad, con tus pecados, con mis pecados, para que pudiéramos ser perdonados. Y dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que Dios no puede morar, Dios no puede estar con aquella persona que está llena de pecado. ¿Por qué? Porque Dios no habita ahí en ese corazón. Pero Jesucristo nos ha hecho limpios y porque ahora somos limpios, ahora Dios puede habitar con nosotros y por eso debemos procurar llevar esta vida de santidad para que Dios habite en nuestro lado. Por eso dice que si le buscamos, lo encontraremos, que si le llamamos, que si le tocamos la puerta, Él abrirá. Pero si nosotros nos alejamos de Él, Él se alejará de nosotros. Así lo dice su palabra. Entonces, también dice la palabra que lo buscaremos y lo encontraremos. ¿Por qué? Porque le habremos buscado de todo nuestro corazón. Jeremías 25:5 dice así: todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en la tierra que el Señor le dio a sus antepasados y a ustedes para siempre. Entonces, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y su palabra siempre sigue siendo la misma, su mensaje siempre sigue siendo el mismo. El mensaje es que nos apartemos del pecado, que dejemos las malas acciones, y siempre seguirá siendo este su mensaje. ¿Por qué? Porque su palabra dice, ¿verdad?, que la voluntad del Padre es que lo obedezcamos, que hagamos las cosas que al Padre le agradan. Entonces, dice que cuando nosotros hacemos esto, viviremos en paz, con tranquilidad, en la tierra que Él nos ha dado. El pueblo de Israel, Dios les había dado la tierra prometida, pero a nosotros Dios nos ha permitido nacer en un país, en una nación, a unos en Guatemala, a otros en Estados Unidos, a otros en otro continente, en Europa, en Asia, en diferentes lugares. Donde estés, haz la voluntad del Padre. Donde sea que Dios te haya puesto, la voluntad del Padre es que hagas lo correcto. Y entonces dice que vivirás con prosperidad, que vivirás tranquilo en la ciudad donde Dios te haya permitido nacer. ¿Cuándo? Cuando quites tus malas acciones. ¿Cuándo? Cuando hayas dejado el pecado. Primera de Timoteo 2, 19 y 22. Sin embargo, la verdad de Dios se manifiesta firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros somos conocidos. El Señor conoce quiénes son sus hijos. Y también dice que todos los que le pertenecen al Señor se apartan de la maldad. Entonces, hay dos maneras en que uno, Dios nos conoce a nosotros y nosotros nos debemos dar a conocer a Dios. Dios conoce a los que son suyos. ¿Y cómo sabemos si somos suyos? Si nos estamos apartando nosotros de lo malo. Muchas personas empiezan a adoptar cosas del mundo para pretender enseñar la palabra del Señor. Y el Señor nunca ha necesitado cosas del mundo. La palabra del Señor dice que es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. El Señor tiene poder para quebrantar un corazón, el Señor tiene poder para quebrantar una vida, sin necesidad de utilizar cosas del mundo, sin necesidad de utilizar música del mundo, sin necesidad de utilizar medios del mundo. El Señor tiene sus propios medios y los medios del Señor son más poderosos.
Por eso debemos pretender nosotros hacer la voluntad del Padre sin mezclar lo del mundo, porque entonces no vamos a agradar sinceramente al Padre, porque entonces las personas se van a acercar al Padre y nunca lo harán correctamente. ¿Por qué? Porque entonces siempre van a estar corrompidas por lo del mundo, siempre van a estar atraídas en cierta parte del mundo. Y el Señor espera que renunciemos completamente al mundo. Seguimos leyendo siempre en 2 de Timoteo. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y otros de plata, y otros de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás limpio para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces dice la palabra del Señor que podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, pero dice que así como en una casa hay instrumentos de uso diario y hay otros instrumentos especiales, si nosotros nos mantenemos limpios, dice que seremos un instrumento especial para Dios. Dios no va a utilizar un instrumento sucio. ¿Por qué? Porque Él es santo y espera que nosotros vivamos en santidad. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos use, debemos llevar esta vida limpia. Entonces dice que seremos especiales para el Señor. Y también nos dice, ¿verdad? Tu vida será limpia y estarás limpio para que el Maestro te use en toda buena obra. Debemos llevar esta vida limpia para que en el momento en el que el Señor nos quiera usar, no sabemos si el Señor le va a querer hablar a una persona por medio de nuestra vida, por medio de nuestro ejemplo, por medio de cómo nosotros estamos viviendo. El Señor puede manifestar de cualquier forma, nos puede utilizar en el momento que menos nosotros pensamos, pero ¿cuándo? Cuando nosotros llevemos esta vida limpia. Y dice también que debemos huir de todo lo que estimule las pasiones juveniles, de todo aquello que nos pueda arrastrar en caer en pecado de inmoralidad sexual. Entonces, dice que en cambio nos debemos llevar por una vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Y también dice que debemos disfrutar del compañerismo de aquellas personas que invocan al Señor con un corazón puro. Es decir, que las personas de quienes nos rodeamos también pueden llegar a corrompernos o pueden llegar a ser de bendición. Por eso debemos rodearnos de personas que invoquen el nombre del Señor con un corazón puro. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que si dos están en un campo, el uno va a ayudar al otro, porque hay más poder cuando están 2 o 3 en el nombre del Señor. Pero si yo estoy con una persona que no invoca el nombre del Señor, ¿cómo va a haber poder ahí? ¿Cómo Dios va a morar en esa vida? Por eso es que ahí dice la palabra que hay poder en el acuerdo. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y dice la palabra que cualquier cosa que pidamos cuando estamos en acuerdo, Dios la concederá. Es tan importante rodearnos de personas que invocan el nombre del Señor, rodearnos de personas que glorifiquen el nombre del Señor, porque entonces nos vamos a aprender juntos. Lo que yo sé, lo que yo he aprendido, se lo puedo enseñar a aquella persona. Y lo que aquella persona ha aprendido, me lo puede enseñar a mí. Y vamos creciendo espiritualmente. Pero si me rodeo de personas que no invocan el nombre del Señor y no quieren, ¿cómo yo voy a crecer espiritualmente? Es más, voy a retroceder. Ahora vamos a ir a Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces, como les decía anteriormente, la palabra de Dios nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, Él se aleja de nosotros. ¿Y cómo nosotros nos alejamos de Dios? Cuando empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, cuando empezamos a dejar de orar, de ayunar, de leer su palabra, empezamos a distanciarnos de Dios. Y es ahí donde el diablo toma lugar y puede llegar con sus tentaciones. Y como ya no estamos en una relación firme con el Padre, es muy probable que nosotros caigamos en pecado. Pero cuando nosotros estamos firmes en el Señor, cuando tenemos esa relación concreta con el Padre, dice que si resistimos al diablo y nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Pero ¿cómo el diablo va a huir de nosotros si la presencia de Dios no está en nosotros? Si Dios no está con nosotros. Es Dios quien expulsa al diablo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros estamos cerca de Dios. Primera de Juan 3:3. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro.
Nuevamente volvemos a que tenemos esa gran expectativa de que vamos a heredar la vida eterna. Y dice que dado que nosotros sabemos que el cielo y la tierra de este mundo serán destruidos y adquiriremos un nuevo cielo y una nueva tierra, entonces nos debemos mantener puros. ¿Por qué? Porque Dios es puro. ¿Y cómo nosotros nos purificamos? Es decir, mantener una vida recta, mantener una vida intachable, mantener una vida limpia, transparente delante de Dios y delante de los que nos rodean. Muchas veces decimos, no me importa lo que digan los demás. Pero muchas veces con nuestra manera de vivir glorificamos el nombre de Dios y otras veces hacemos que blasfemen en contra de Dios con la manera en que estamos llevando nuestra vida. Muchas personas dicen, para ser cristiano como ese, mejor no soy cristiano. Para llevar una vida como ese, mejor no lo soy. Y por eso nos dice en Hebreos 12, que dado que tenemos una gran multitud de testigos, que nos despojemos de todo lo que nos impida correr esa carrera con libertad, especialmente dice del pecado que nos asedia. Nos debemos despojar de toda clase de pecado porque tenemos muchos testigos, muchas personas que fijan la mirada en nosotros, muchas personas que nos están viendo y por eso Dios quiere que seamos un testimonio vivo, un testimonio de que Él habita en nosotros, de que Él nos ha cambiado. Perfectos no somos, pero vamos en ese camino a la perfección. Apocalipsis 22:14, y con este concluyo. Benditos los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Dice la palabra que el que está limpio, que se limpie más, el que sea inmundo, que sea inmundo todavía. Es decir, que el hecho que ya hemos sido limpiados, que ya hemos creído en Jesucristo, no quiere decir que ahí termina nuestro trabajo, no, nos debemos seguir limpiando cada día. Y dice que cuando nosotros limpiamos nuestras ropas, vamos a tener derecho de entrar por las puertas de la ciudad y comer de ese fruto del árbol de la vida. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que cada día nos vayamos limpiando de toda contaminación, ya sea a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, y que Dios siempre nos conceda esa fortaleza y esa firmeza espiritual para poder resistir cualquier prueba, cualquier tentación y así glorificar el nombre de Dios y ser un testimonio vivo de que Dios habita en nuestro ser. Que Dios les bendiga.